Buenas noches, amigos, amigas. Quisiera aprovechar este espacio, quisiera aprovechar este medio para darles a conocer alguna información nueva sobre el problema que ustedes saben vengo sosteniendo, con la disputa que vengo sosteniendo con Secretaría de Gobierno, con el propio Gobierno del Estado, con Secretaría de Educación, sobre un problema que, si bien empezó como un problema personal, como un problema que me atañía solo a mí como trabajador de los servicios educativos, con el tiempo me he descubierto que es un problema que nos afecta a todos. Cuando un gobierno, cuando una institución utiliza su poder, utiliza sus recursos para reprimir, para limitar la libertad de expresión, se vuelve un problema común, se vuelve un problema de todos. Y dado que este gobierno se ha negado a escuchar, se ha negado a darnos el derecho de audiencia, no en el término como se explica jurídicamente, sino el derecho que como cualquier ciudadano, como cualquier habitante de este país tenemos a que nuestras autoridades nos escuchen. Eh, Debido a que este gobierno se ha mostrado sordo, se ha mostrado ciego, se ha mostrado indolente, y con esto se ha vuelto cómplice de quienes él en un principio decía combatir, como era el propio César Duarte y como eran todas aquellas personas que en el amparo de ese gobierno de César Duarte, cometieron actos de corrupción, actos de abuso de poder, entre otras cosas. La información que yo les quiero compartir el día de hoy es fundamentalmente un documento que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos, relativo a la queja que yo interpuse desde el 2014. Es decir, no es la última queja que yo puse hace apenas poco tiempo. Esta fue la resolución que ellos hacen de la queja del 2014. ¿Por qué la hacen hasta ahora? ¿Por qué no la habían cerrado? Es decir, ese expediente de alguna manera se encontraba abierto. Pero dado este problema, que es este resurgimiento que tuvo el problema, decidieron reabrirlo, decidieron revisarlo, y una vez que lo hicieron con la información que se les proveyó, pues ellos decidieron que ese expediente debía ser cerrado, que este asunto debía ser concluido. Los términos en los que la Comisión Estatal de Derechos Humanos consideran que la petición mía no tiene validez. Bien, lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos finalmente concluye es que los hechos que un servidor como quejoso narran acaecieron hace más de un año, y que por lo tanto, dicen, no se puede encuadrar en infracciones graves a los derechos humanos ni violaciones de lesa humanidad. Además señalan que es procedente ordenar el archivo sin perjuicio de que en su caso puede reabrirse el presente trámite. ¿Qué es lo que toca hacer en este caso? Bueno, en principio debo decir esto. La licenciada, que en este caso la visitadora de Derechos Humanos, que es la licenciada Zuli Barajas, tomó como consideración para ni siquiera hacer una investigación, fue que en los términos del reglamento de la comisión solamente se pueden seguir sucesos que acaecieron dentro de un año. Es decir, que el margen que ellos dan es de un año como máximo. Y que como tenía ya 3-4 años, pues ya no procedía. Es un problema con la ley procesal que algunos abogados, y que es una pena que los derechos humanos sean unos de ellos, tienden a interpretar el derecho procesal de manera muy cerrada, de una manera muy simplista. Pero afortunadamente también dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hay otro tipo de abogados que, por otro lado, consideran que la ley debe de interpretarse de otra forma, que se deben de considerar otro tipo de elementos
Y lo que quiero decir con esto es que dentro de la propia Comisión de Derechos Humanos hubo otro abogado, otro licenciado que se enteró y que revisó también el documento, nuestra queja, y por otro lado él consideró que la licenciada Barajas, si bien cumplió con la normativa de manera puntual y estricta, eh, también dejó de considerar algunos otros elementos. Por lo mismo, el abogado sugirió que se hiciera una nueva queja, que se emitiera una nueva queja, donde se planteara lo mismo pero de otra forma, y que se agregaran además los elementos nuevos que la propia Zully Barajas, que la propia licenciada Zully Barajas consideró que no eran suficientes como para considerar una violación grave a los derechos humanos. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, pues primero que nada el hostigamiento de que fuimos víctima por parte de la policía el pasado 26 de diciembre, que ya los propios medios se encargaron de constatar, y además la propia amenaza de la que fuimos víctima también por parte del líder de la sección octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto aunado a la constante negativa del gobierno del Estado a darnos audiencia, a escucharnos, a conocer nuestro problema, y considerando también que en palabras del vocero de los servicios educativos, estableció o señaló que la razón por la cual ni siquiera era candidato a ser escuchado por el gobierno y por las propias instancias educativas es porque ellos consideraban que no había nada más que decir, que ellos me habían liquidado conforme a derecho, lo cual fue totalmente falso. Y decían también que la razón de ese despido había sido porque había habido violaciones graves de mi parte al reglamento de los servicios educativos, en los que se establecía que yo había faltado al respeto a las autoridades. Bien, más allá de tratar de contrarrestar esta información, lo que es importante señalar aquí es que el propio vocero de los servicios educativos consideró, y así lo señaló ante un medio de comunicación, que un servidor no sería reinstalado, no sería recontratado en los servicios educativos, ni ahora ni nunca, y que tampoco lo sería por ninguna otra instancia gubernamental. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Además, señala que ninguna otra instancia gubernamental nos podrá dar trabajo, ¿no? Que un servidor estoy prácticamente vetado de la administración pública. Y esto es grave porque le da un poder muy importante a servicios educativos con el cual pueden reprimir, pueden hostigar, pueden amenazar, más porque históricamente sabemos que este maridaje entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y las autoridades educativas de los diferentes gobiernos utilizan la amenaza, utilizan el hostigamiento, utilizan el chantaje para tener a los trabajadores sometidos. Y la prueba es, hoy en día hay cantidad de trabajadores inconformes, cantidad de trabajadores despedidos ahora con los nuevos recortes de gobierno del Estado. Y sin embargo, estas personas ni siquiera se han atrevido a denunciar, ni se han atrevido a protestar porque temen nunca más se les vuelva a contratar, porque nunca más se les vuelva a dar trabajo, porque nunca más temen incluso no recibir una pensión, temen incluso que lo poquito que les ofrecieron como liquidación no se los cumplan, se los nieguen, etcétera, etcétera. Entonces, Servicios Educativos cometió un error. Servicios Educativos cometió un error porque si en principio utilizaron la mentira, la calumnia para despedirme, ahora utilizan un supuesto reglamento,
Hoy utilizan un poder conferido por la norma para violar otra norma aún mayor, que es la propia Constitución, y con ello pretenden negarme a mí el derecho a trabajar, el derecho a ganarme el sustento, y con esto están incurriendo en una violación grave, grave a los derechos humanos, y incluso que entra dentro de lo que es el marco de la ley laboral, y lo que toca en este caso de mi parte es recurrir a la propia norma, al propio derecho, para defenderme. No obstante, seguiremos con la presión social, seguiremos insistiendo en que el gobierno del Estado tiene que darnos la cara, seguiremos insistiendo en que el gobierno del Estado merece o tiene la obligación de escucharnos y de tomar decisiones fundadas, decisiones responsables, y no solamente considerando los dichos de estas personas, que cabe decirlo, es increíble que por un lado el gobierno del Estado está ejerciendo un proceso judicial, está llevando a cabo un proceso judicial contra los líderes del sindicato pasado, contra autoridades de servicios educativos pasados, por otro lado, en el caso que tiene que ver con mi problema, el gobierno del Estado les da voz, es decir, les da el beneficio de la duda a ellos y no a mí, no a mí como trabajador. Es decir, el gobierno del Estado está partiendo del principio de que el despido del que fui objeto fue válido, fue bien fundamentado, que tanto la sección octava como servicios educativos tenían razones para despedirme, sí, aún y cuando ni siquiera me dieron la oportunidad de defenderme. Y por otro lado, el gobierno me niega a mí ese mismo beneficio de la duda. Entonces, seguiremos insistiendo en que el gobierno tiene una responsabilidad, tiene una obligación de escucharnos, y seguiremos también los procedimientos que tienen que ver tanto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y seguiremos abogando porque nuestro asunto se resuelva, y aun y cuando esto no ocurra, es un hecho que un servidor seguiré denunciando, seguiré señalando lo que a mi juicio sea cuestionable de esta y de otras administraciones gubernamentales, y no guardaré silencio, no lo hice antes y no lo pienso hacer ahora. Buenas noches.